Le doy la entrada a la doctora Gina de Externa Global Immigration, nuestra consultora de cabecera. Una mujer que se destaca por sus principios laborales porque es una de las mejores consultoras que tiene Calgary y, bueno, en buena hora la he descubierto y aquí está con nosotros. Doctora Gina, bienvenida, ¿cómo está usted? Hola, Nelson. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿Usted pues, cómo está? no, ¿Bien? excelente, mejor se daña. Y no solo yo estoy Oh, bien, todos los que están en este live están súper bien. Entonces, eso me motiva mucho. Hoy en el podcast del migrante, doctora Gina, voy a hacer un intro porque quiero tocar un tema con usted que me parece que es bastante complicado. Raza se ríe y dice, y también dicen que la renta está muy económica. No, es verdad, Raza está pendiente de todo. Lo que hay es no estar, mire, yo tengo una filosofía de vida. Si las rentas están muy altas, el problema no es la renta, el problema es que estoy ganando poquito. Entonces, Sí, yo no me puedo enfocar en la renta, yo tengo que enfocarme en mis principios económicos para poder subir mis ingresos, porque si no siempre me voy a limitar a una renta. Eh, los que me siguen en el canal saben que mi forma de pensar es completamente diferente, claro, respetando a todos nuestros compañeros que obviamente aportan, esos aportes a mí me llenan mucho, pero lo que tenemos que pensar es que para los momentos difíciles nosotros pensamos diferente. Lo que no podemos es seguir caminando por la senda donde todo el mundo camina. Eso no, debemos ser primeros en todo y si algo está caro, no está costoso, es que no tenemos el dinero para comprarlo. Hay que subir nuestros ingresos. De eso se trata. Muy bien, claro. así es. Mex, durante años, doctora Gina, muchas familias llegaron a Canadá con una idea muy sencilla. Uno conseguía el permiso principal y su esposo, su esposa e incluso, dependiendo el caso, sus hijos podían tener oportunidades para trabajar. ¿Hasta ahí está claro? así es. Muy bien. Pero las reglas cambiaron, doctora. Las reglas cambiaron. Usted más que nadie lo sabe, porque usted está muy enterada, porque usted es la mejor en Calgary y se va a volver la mejor en Canadá. Y hoy Así hay familias que se están encontrando con una realidad completamente diferente. El trabajador principal tiene permiso para trabajar, pero su pareja descubre que ya no califica para un permiso abierto o tienen hijos que ya están en edad de trabajar, pero descubren que tampoco califican bajo las reglas actuales. Entonces, aparece una pregunta que no es solamente migratoria, es una pregunta familiar, doctora. ¿Y así qué es. hacemos? ¿Y qué hacemos? Esta persona Y tiene que salir de Canadá, puede quedarse como visitante, puede estudiar. Voy a darle un conglomerado para que usted me despeje las dudas. Puede conseguir su propio permiso de trabajo. ¿Qué pasa cuando el permiso de trabajo tiene o está a punto de vencer? Entonces, comencemos en el orden suyo. ¿Esta persona tiene que salir de Canadá? bueno, yo me voy a volver un poquito, Nelson, y es como para darles un poquito de historia, ¿no? Adelante. Bueno, desde el año pasado, a principios de año, pensemos, eso fue más o menos para febrero de 2025, el gobierno empezó a realizar cambios a los procesos de elegibilidad para los dependientes y los esposos de trabajadores calificados. Cuando decimos trabajadores calificados, también metemos en la colada a los estudiantes que llegaron aquí con permisos de estudio, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa? El gobierno para migrar sus procesos, para, digámoslo, mejorar sus procesos de migración, empezó a excluir ciertos aplicantes de ser elegibles para permisos de trabajo. Dentro de ellos incluyeron los esposos e incluyeron pues obviamente los jóvenes, los chicos que venían menores de 18 y 17 años. Sí. Quedaron en un limbo total. A la fecha, Nelson, no, muchas personas no habían caído en cuenta, no se habían dado cuenta de estos cambios. ¿Por qué? Porque habían aplicado en su momento, sus parejas tenían sus permisos de trabajo, sus hijos los tenían, pero para esta fecha es donde muchos de ellos se han dado cuenta de que ya no pueden extenderle los permisos de trabajo ni a sus hijos ni a sus esposos. Entonces, desde ahí sabemos, 2025, cambios, muchas personas no sabían de que esto los iba a afectar. Ahora empiezo a darte respuestas, Muy bien. Nelson.
¿Qué tenemos que hacer? Muchas personas venían, obviamente aquí en Canadá tenemos que empezar a entender de que Canadá es muy organizado con su sistema de estadístico. Dentro de ellos tenemos un sistema que clasifica las ocupaciones a través de tiers y NOCs. Entonces, sabiendo eso, las personas que estaban trabajando en una categoría o clasificación 4 o 5 ya no les va a permitir a sus esposos transferir el derecho de aplicar a los permisos de trabajo abiertos. Y ahí quedaron excluidos totalmente los hijos o dependientes que tenían anteriormente posibilidad de aplicar a un permiso de trabajo abierto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer esta gente? Muchas personas no se dan cuenta o no verifican los estatus de los menores y ¿qué pasa? No hacen nada. Y esto es un ticito aquí, Nelson, va mucho para estas personas que llegaron aquí a través de permisos otorgados por agencias. ¿Qué pasa? En Colombia muchas personas les entregaban todos sus documentos a las agencias aquí en Canadá. Ellos realizaban los trámites y hasta ahí llegó, se desocuparon, llegaron acá sin ningún inconveniente. Okay. ¿Qué pasa? Estas personas no saben, pues obviamente que las personas de que los chicos toca hacerles extensiones para mantener los permisos, de que a sus parejas toca hacerles extensiones de los permisos de trabajo. ¿Qué pasa? En este momento se encontraron con la realidad de que ni los hijos son elegibles para aplicar a los permisos de trabajo, más los chicos que tienen 17, 18 años que están terminando su high school, y los esposos no son elegibles para el permiso de trabajo. Eso es un gran problema. Así es. Así es. Dios. Aquí lo que tiene que hacer la gente es empezar a evaluar desde ya. Ustedes revisen, yo sé que muchas personas no entienden el tema de las codificaciones, ni los NOCs, ni qué es un TIR, ni nada de este tipo de cosas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que aprender es a verificar cuál es la codificación asignada para esa ocupación. Si ustedes se dan cuenta que están trabajando o que están ganando experiencia canadiense en un TIR, ya sea 4 o 5, verifiquen eso. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que puedan extenderle a sus parejas posiblemente se va a eliminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, Nelson? ¿O qué tiene que hacer la persona? Verificar en dónde se está adquiriendo la experiencia. ¿Cuál es ese NOC? ¿Cuál es ese TIR? 2, tienen que hablar con el empresario porque ya en este momento Canadá entregó un listado de ocupaciones, en este caso estamos hablando de tiers 2 y 3 en específico, los cuales tienen que cumplirse para que sus parejas sean elegibles. Entonces, ahí estamos cubriendo solamente a la pareja, permiso de trabajo abierto. Okay. Pero ¿qué va a pasar con los chicos, los jóvenes? Sí. Entonces, sabemos, Nelson, de que esta es la preocupación de muchos padres y es, oye, Gina, ya él termina el high school y ¿qué voy a hacer con él? Entonces ahí es donde empieza Cristo a padecer, decimos nosotros. Sí. ¿Qué tienen que hacer los padres? O verifican la posibilidad de que el chico aplique a una extensión de un permiso de estudio. Hay algo que yo estoy sugiriendo, Nelson, es que se pongan a estudiar francés. ¿Por qué? Porque sabemos que un joven que sale del high school, pues no tiene experiencia laboral, 1. Y 2, no va a ser elegible para un tratado de libre comercio y menos va a ser posible ser elegible para un LMIA. Correcto. Entonces, aquí es donde entran, digamos, los padres a ayudar a esos jóvenes. Es muy complicado de por sí el navegar el proceso migratorio y ahora para un chico joven que no tiene idea de qué camino seguir. Entonces, ¿qué sigue? O se aplica a una extensión, un visitor record para estos chicos para que no vayan a perder el estatus, o 2, aplican de una vez a un permiso de estudio. Gracias, Mario. Eso es lo que hay en este momento, es las opciones. Obviamente esto me ha tocado empezar a mirar opciones para los muchachos. Sabemos que es complicado para un padre dejar a sus hijos jóvenes, jóvenes adultos, le decimos nosotros, en un limbo. Claro. Muchos de ellos se desesperan. ¿Qué hacer? Pues muchachos, no hay más opción. Póngase a estudiar francés y busquemos la vía francófona. Esa es la salida más rápida en este momento. Es lo que estoy pensando que podría servir para los muchachos. Entonces, muchachos, si no hay en este caso una vía, si no es a través del LMIA, pues busquemos la sección del LMIA. O si no es por la sección del LMIA, pongámonos a estudiar francés para que puedan ser elegibles a un permiso de trabajo. Si no es por ese lado, pues pónganse a estudiar. Increíble. Entonces, esa es la forma, como te das cuenta, la cosa cada vez se pone más complicada. Entonces, ahí ya estamos hablando del grupo familiar. Mantener el estatus para la esposa, para
que pueda continuar trabajando. Ahora los jóvenes que están realizando esa transición entre high school y el college. Obviamente estamos hablando aquí de dinero. Aplicar Claro. o pensar de pronto A la doctora Gina se le está congelando la imagen. viene para las personas el consejo de empezar a ahorrar si se tienen jóvenes o estos jóvenes que ya están en grado décimo o en grado 12, próximos a terminar, pues empezar también a trabajar en esa estrategia. ¿Por qué traigo eso a colación, Nelson? Y porque es importante también cuidar del estatus de los chicos. Ajá. Muchos padres o muchas personas mencionaban, Nelson, que venían asesorados por las agencias o en este caso sus propios empleadores hacían los procesos y ¿qué pasa? Ellos se olvidaban del proceso, ¿no? Entonces, es importante estar revisando los permisos de los chicos. Generalmente a los niños les entregan los permisos por un periodo menor. Muchas veces se vencen antes que los permisos de los padres. ¿Y qué pasa? Recordemos que aquí en Canadá es indispensable. Una vez se pierda la posibilidad de extender, obviamente tienen un periodo de restauración de 90 días. Si no se hace nada en esos 90 días, la persona queda sin estatus. Y esto puede conllevar a que la persona sea declarada inadmisible. Muchas personas, muchos niños son declarados inadmisibles obviamente por estar fuera de estatus, por estar en contravía del código. Esto es importante que lo sepan, obviamente, las personas que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque si existe una persona inadmisible dentro del grupo, pues obviamente se puede transferir a todo el grupo familiar, ¿no? Y ahí es donde viene, pues obviamente, a dañarse el proceso. Doctora, pero esto es un caso extremadamente preocupante para todas las familias porque se afecta de manera grande el núcleo familiar. Así es. Y estamos hablando en este caso, Nelson, de inadmisibilidad, ¿no? Entonces, muchas veces es porque nosotros como padres estamos en el día a día, en el corre-corre migratorio, que escuchamos por aquí que cambio migratorio y nos olvidamos también de los estatus de los niños. Por ahí es donde, digámoslo en la práctica, Nelson, yo me encuentro con muchos procesos de inadmisibilidad. Entonces, Claro. hay que estar revisando esto. Últimamente he notado muchos casos o me he encontrado con muchos casos de personas que no tenían ni idea que tenían que extenderles el estatus a los menores, que se les había vencido. Obviamente no tenían ni idea de que ya las parejas no iban a ser elegibles para los permisos de trabajo. Entonces, el objetivo el día de hoy, Nelson, es que las personas entiendan de que si están trabajando en un Tier 2 o 3, tienen que cumplir con ese listado que fue promulgado por el IRCC. Y si no, pues entonces toca buscar LMIAs que sean o un Tier 0 o un Tier 1, que ya en este caso no tienen que hacer parte de esto, o buscar la vía de los tratados de libre comercio. Recordemos que los tratados no les imponen, en este caso a las personas, condiciones. Cualquier persona que venga con su pareja, la pareja va a ser elegible y no tiene que cumplir con esta serie de imposiciones de gobierno. Otra cosa aquí, Nelson, que me parece importante y que no mencioné, es el tema de los 16 meses. Entonces, ya sabemos que efectivamente tiene que cumplir con ciertas ocupaciones, hay un listado, pero también les están imponiendo este requisito de que el permiso de la persona, el aplicante principal, o es decir, el trabajador calificado, tiene que contar con al menos 6 meses, 16 meses. 16 meses. ¿Qué pasa? 16 meses es un tiempo considerable, ¿no? Entonces, ahí ustedes, las personas que obviamente están aquí trabajando con un permiso de trabajo cerrado, tienen que empezar a revisar cuánto tiempo me queda, porque ustedes tienen que empezar a planear desde ya. Correcto. Eso es lo que hay que tomar acción. Hoy hablamos con la doctora Gina de Externa Global Immigration. Exactamente, ese tema, qué hacer con las personas que no son elegibles para permisos de trabajo, ni para ellos ni para sus hijos. Eso se vuelve un problema familiar, esto se vuelve un problema coyuntural muy fuerte. Estamos en un país que no es el nuestro, pasamos por momentos difíciles y fuera de eso llega una noticia de esta, pues yo creo que este es el acabose completo. Ahora bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es sacar una cita con usted, doctora. Usted muy amable nos ha regalado 15 minutos de consulta completamente gratuita. Esto no tiene ningún costo, ¿de acuerdo? Esa llamada gratuita le alcanza a uno a verificar y a planificar el panorama
de lo que está aconteciendo en el momento y tomar una determinación clara sobre qué camino coger ante una eventualidad como esta. Ahora, si usted quiere sacar una cita con la doctora Gina, yo le voy a hacer el trabajo más fácil. Anteriormente dábamos un número telefónico y el tema se volvía y se complicaba. Ahora no, ahora solo escríbame por interno y yo lo conecto directamente. Me escribe por interno, es más fácil y yo ahora empiezo a enviarle teléfono y todo y hacemos la conexión. Marina dice, en conclusión, aprender bien inglés y francés. Más francés, ¿no, doctora Gina? Pues en este momento el salvavidas para muchas personas es el francés, ¿no? Recordemos que existe el programa Franco Mobility que le permite a las personas fuera de Quebec, esto es importante, tener la oferta laboral, demostrar un nivel de francés a un CLB5, lo tienen que saber escuchar y hablar. Ya con esto, junto a la oferta laboral, pueden ser elegibles para un permiso de trabajo de hasta 3 años. Pero no solamente basta con eso, sino también recordemos que el día de hoy estamos hablando de cómo extenderle la posibilidad a la pareja de ser elegible al permiso de trabajo. Entonces ahí empieza uno como a jugar con todos estos cambios migratorios. No solamente basta con la oferta laboral, sino también hay que tener en cuenta ahorita cómo se benefician las familias, ¿no? Entonces, el inglés puede ser una opción para las personas que están fuera de la provincia de Quebec, el francés para poder aplicar al permiso de trabajo, el inglés es como para el día a día, el hablar dentro de la provincia o de su campo laboral, francés a ser elegible al permiso de trabajo, pero aparte de eso es revisar si esa oferta laboral está dentro del listado de las ocupaciones que permiten a mi pareja ser elegible. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes empiezan a crear estrategias de cómo mantener el estatus de sus parejas. Y ahí viene, pues, obviamente el tema de francés, que es una de las opciones, francés, estudiar francés o estudiar una carrera college o una carrera universitaria para sus hijos, los que están transicionando del high school, en este caso, al college, digámoslo así, o chicos de 17, 18 años que quedan en un limbo, digámoslo así. Muy bien, ¿cómo la ve, Mex? Está complicada la situación. ¿Usted qué opina sobre este tema del día, mi estimado Mex? ¿O sí? ¿Qué es eso? Estudiar, echarle ganas, continuar superándonos. Yo estoy tratando de hacerlo. Mm, ¿Usted cómo va con el francés? yo, cero. Pero porque me defiendo con el inglés. Correcto, cuando se tiene una Sí, lengua que se puede defender, abandona la otra, ¿no? creo que sí. Lo que pasa es que no sé por qué no se me queda el francés y he corrido con la suerte de relacionarme con gente que habla inglés y francés y bueno, se habla más inglés. Cuando estuve en Samsung nadie hablaba francés, todo el mundo hablábamos en inglés. Aunque bueno, eran dos chinos y los demás eran quebecos, ¿no? Que hablaban francés, pero todos en inglés. Correcto, dependiendo de la zona donde esté usted. Sí, o sea, hay zonas donde se habla inglés y francés, hay zonas donde se habla más francés, pero bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, creo que no lo he necesitado. Muy Eh, bien, muy bien. muy, muy fuerte. Dice Patricia, perdóneme un segundo, doctora, ¿dónde puedo poner una queja sobre la embajada canadiense en Colombia? Wow, eso tiene que ser directamente al IRCC y para eso ellos tienen un sistema que puede ser uno a través de web form, o dos, en este caso, me parece que hay un correo electrónico, que es algo así como inquires, pero Tocaría buscar no, ese correo electrónico. sí, no lo tengo en este momento, pero Ok, sí existe una forma. Si hay muy un bien. funcionario en específico, pues obviamente tú puedes dirigir el correo, obviamente con todos los argumentos que quieras incluir en tu petición. Muy bien, Luis, adelante con la pregunta a la doctora. Ahora, porque vamos a arrancar con el tema ahora viene el asentamiento, doctora. Todos tuvimos un asentamiento, todos llegamos a Canadá y pasamos también momentos difíciles. Yo quedé de hoy de contarles el asentamiento que tuve yo, que no fue la manera más fácil, pero esto puede alivianar un poco el camino a las personas que están Espérame, llegando a Canadá por primera vez. Adelante, doctora. Espérame, Nelson, para cerrar aquí, cerremos lo que yo estaba terminando, lo que estaba hablando, cerramos y Correcto, nos adelante. lanzamos al tuyo.
porque obviamente para dar respuesta a tus preguntas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una de las cosas que se puede hacer también con las personas es ya empezar a decidir. Uno, se puede aplicar a un TRP, es un Temporary Resident Permit para esas personas que definitivamente se quedaron sin estatus acá. Pensemos en los niños. La otra opción que también se les da a las personas es salga del país y volvemos a aplicar desde fuera. Borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿Este salir del país y borrón cuenta nueva no es complicado, doctora? es complicado y lleva tiempo, pero también les da la posibilidad a la persona o a los niños, en este caso, de salir y regresar de una forma descomplicada, digámoslo así. Que yo creo que ese es el caso que a mucha gente no le gusta, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué estoy mencionando estas dos posibilidades o opciones? Porque muchas personas dicen, no, me sale muy costoso, yo ya tengo mi vida acá, yo no tengo dónde mandarlos, dónde se van a quedar, bla, bla, bla. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se les sugiere, listo, si usted ya definitivamente no quiere salir, pues quédese acá, apliquen al TRP y el tema es que se convierte en una bolita de dinero, ¿no? Entonces, los TRPs le permiten quedarse con un estatus acá, no es un estatus mantenido, simplemente es mantenerse acá por ciertas razones, pero tiene que solicitarse la extensión cada año. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien, dice Luis, ¿cómo puedo hacer para agilizar? Se me fue. Para agilizar la respuesta número 1 de etapa del HIC si llevo año y medio. No, en este caso se está demorando, Luis, y debido pues obviamente a la cantidad de aplicaciones, se puede que se demore un poco más. Anteriormente nosotros contábamos con un año para la primera etapa, pero los tiempos de procesamiento están ampliando. Estamos pensando que posiblemente son 36 meses. ¡Wow! Esto se alarga. Así es. Ya ustedes saben que la doctora Gina muy amablemente nos ha cedido 15 minutos para consultas completamente gratis. Si usted quiere consultar con la doctora Gina para que le quede más fácil, escríbame al interno y yo le voy a pasar todos los números para que puedan agendar una cita con usted previamente organizado y que puedan tener ustedes un panorama, algo claro para dónde o qué camino coger, ¿no? Entonces, si me escribe al interno, yo lo conecto inmediatamente con la doctora Gina para que agilicemos ese proceso. De eso se encarga el podcast del migrante, poder lograr que todos tengamos una salida jurídica interesante y a nuestro acomodo. Claro que puede hacer una pregunta. Adelante, Mex. La pregunta aquí era para la amiga Gina, ¿qué pasaría si yo decidiera irme a Alberta o a Calgary, por ejemplo? No, acá se viene y nos tomamos un café. Claro, de hecho tengo planeado un escape, pero bueno, esa es aparte. Irme a vivir, cambiar de Quebec hacia allá, hacia esa provincia, ¿no? Esperemos un segundo antes que le responda a la doctora Gina. Oiga, Mex, ¿usted vive solo? Sí. No, adelante, doctora. Por ahora. Bueno, depende. ¿Cuál es tu estatus? Soy refugiado aceptado. Bueno, no, recuerda que si ya enviaste tu proceso de residencia permanente, pues tú tienes, ¿no? ¿No lo has enviado? No lo he enviado. Bueno, pues entonces, ¿y en dónde estás? ¿En Quebec? Estoy en Montreal, Quebec, la provincia de Quebec. Bueno. Recordemos que si sometes tu proceso como residente permanente, o bueno, de residencia permanente como persona protegida en Quebec, tu tiempo de procesamiento va a ser larguísimo. Sí. Si te vas de provincia, pues ya tienes que tener tu dirección, mostrarte que efectivamente estás en otra provincia. ¿Pero se puede pasar, doctora, sin problema? Sí se puede, sí se puede. Oiga, Marce dice, gracias a Externa Global obtuvimos con mi esposo la visa de turista canadiense. ¡Bravo! Muy bien, Marce. Ya tienes la visa de turista canadiense. Bienvenido, welcome to Canada. Ahora sí a disfrutar de las bellezas de menos 30 y menos 40. Que nos traigan bizcochos. Que nos traigan bizcochos. Entonces, quiere decir que, pero bueno, eso. Y la otra pregunta para finalizar, bueno, ahí, si por ejemplo, ustedes me pudieran ayudar más adelante, en unos meses, primero Dios, quiero traer a la mamá de mi hija con mi hija, pero
creo que la voy a meter como visitante. Mi hija está en mi expediente, creo que te comenté, no sé si recuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Pero lo que tú me comentaste es traerla, oh, que venga mejor aquí, que esté aquí. Así es. Eh, ¿Tú me podrías ayudar para hacerle el trámite de la visa y todo Pero el por documento? supuesto, todo lo que necesites Todo. migratorio, nosotros te ayudamos. Ok, súper. Van a traer a Chiras, a Calgary, y traiga una bolsita más que yo voy ese día a comer. Marina dice, acabo de entregar BOC al IRCC, no tengo permiso, ya que entré con 11 touch. Debo esperar, pero Sí, en este caso tienes que esperar, entregaste la VOC, recordemos que es la primera parte del proceso, entonces tienes que pasar obviamente la etapa de elegibilidad del CBSA, no sé si ya te refirieron al IRB, pero pues apenas vas empezando, estás en la primera etapa del camino, ¿no? Entonces muy tienes que bien. tener un poquito de paciencia ahí, tienes que esperar porque vas a tener posiblemente una segunda llamada y en esa segunda llamada te van a entregar físicamente el permiso de trabajo. La doctora nos dice, tenga un poquito de paciencia, lo que nos hace falta, esos, ojalá lo vendieran en el Walmart para uno ir a comprar por cajada. El querido Aventura, señor Aventura, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí escuchándote y viendo tu programa. Muy bien. Aventura es el estimado, mi estimado y gran amigo Josecito. Mi estimado José, que cuando yo llegué, vea, ni programado, pues esto está de maravilla. Cuando yo llegué aquí a Canadá, fue con la primera persona que yo trabajé, pero ahorita voy a contarles un poquito de eso. Aventura, José, quédese ahí, no se me vaya porque vamos a seguirle respondiendo a Marina. Dice que puede hacer Gina. En este caso, pues Marina, si quieres me puedes escribir. Recuerde que si tú ya tienes en este caso el proceso sometido y lo enviaste a través del portal del IRCC, debió haberte llegado una confirmación. Con esa confirmación se puede hacer algo. Muy Entonces, bien. ahí tocaría ver en qué parte del proceso estás. Como dices, ya enviaste la VOC, quiere decir que estás apenas iniciando el proceso, pero sí sería interesante revisar un poquito más en qué etapa del camino estás. Muy bien. Una Nea ya se conectó. Nuestro querido amigo Nea mandó un quiéreme, muchas gracias. Oiga, yo he visto los videos de Nea y no hace sino bailar de lo lindo con mucha gente. Lo veo en unas parrandas espectaculares, pero bueno, hay que divertirse. Yo entiendo que uno acá se tiene que divertir porque si no, uno se estresa con tanto trabajo. No me los aceptan en la escuela porque no tengo permiso de trabajo, doctora. Así es, pero tú eres solicitante de refugio. Obviamente a eso es lo que hago referencia. Tocaría verificar en qué etapa de esa solicitud de refugio estás. ¿Por qué? O puede ser con la carta, es una carta que les llega a ustedes en donde es el acknowledge, de que ya hay un proceso andando. Con eso podrías ir directamente al CBE, no sé en qué parte de Canadá estés, pero con eso les podrían ayudar a los niños. Dice una Nea, se trabaja duro, pero también se pasa bueno. Claro que sí. Tengo que invitarlo un día de esto para que sea DJ en mi casa, porque ya vi un desorden suyo y eso es de otro mundo. Oiga, doctora Gina, Mex, yo tengo el gusto de presentarle. ¿A dónde debe ir, Marina? Doctora. No sé en dónde está Marina, en qué parte, porque es que cada, digámoslo, el board de educación es totalmente distinto. Aquí en Alberta es mucho más, digámoslo, complicado el tema, ahí es donde exigen Calgary. en Calgary. Bueno, no, en este caso, dependiendo si está con el CBE, con esa carta es más que suficiente, pero si tienes que ir al registro, a la secretaría de ahí del colegio donde estén los niños, con eso es más que suficiente, les dices que tú eres solicitante de refugio y esa carta te sirve como prueba para que te los puedan. La carta de confirmación de referida, con esa lo puedes hacer. Muy bien. Oiga, yo tengo que comentarles algo de mi historia, de mi asentamiento, que fue bastante importante, doctora y Mex, porque cuando yo llego aquí a Canadá, muchos no les he contado mi historia. La publicamos esta semana en el periódico latino de Toronto y quedó una historia muy bonita. Y qué bueno que se conecta José en este momento porque es una historia de asentamiento interesante. Yo llego acá para muchos, bueno, muchos no me conocen, pero yo soy especialista en medios de comunicación.
Y para los que han vivido en Colombia y saben de la historia de Colombia, yo me preparé con uno de los hombres más importantes de la radio, el cual le debo toda mi experiencia en medios de comunicación, que es el señor William Vinascoche, el narrador deportivo más importante que tiene Colombia. Y aún está vivo, es su nombre, es mi gran amigo, tiene muchos años, pero sigue siendo mi gran amigo, dueño de 19 emisoras en Colombia y fue la voz del Gol Caracol durante muchos años. Yo me preparé con él, al lado de él. Yo era el que hacía la voz comercial cada vez que jugaba la selección o cada vez que había algún partido. Y yo me desarrollé en el mundo de las comunicaciones. Entonces, cuando yo llego a Canadá, haciendo énfasis en ese mundo del asentamiento, por eso yo tengo la misión de ayudar a personas que están llegando y a esta misión se conecta la doctora Gina de Externa Global Immigration, gracias a ella que también está con nosotros, porque yo pasé unos momentos desagradables, unos momentos bastante difíciles, pero los pasé también porque yo tenía un desorden mental. El yo estar, no quiero que me malinterprete con la historia que voy a decir, pero el yo estar detrás de los medios de comunicación, entrevistando a todos, digamos que a toda la parte gubernamental, desde el presidente de la República, de los ministros, actores, modelos, y venir a Canadá, a un país que nadie te conoce, nadie sabe tu historia, tienes que comenzar desde cero. Eso para mí fue un dolor muy grande. O sea, fue haberme estrellado contra el piso. Fue uno de los momentos, yo tengo que decirle que para mí fue muy duro. Yo venía, también tengo que aceptarlo. El aceptar es reconocer y eso nos sana, que yo venía con un ego muy grande. Yo creía que era el supremo de absolutamente todo. Quien me hace a mí reaccionar es Canadá. Es el país, es el que te sienta, es el que te quita esa y te dice, no, tienes que comenzar de abajo y tienes que entender que tú no estás por encima de nadie, ni eres más que nadie. Aquí es donde yo vine a entender eso, ¿de acuerdo? Pero eso no es fácil, eso me pasó a mí. Por eso todas las historias no son iguales. Por eso algunos tienen la mente un poco más fuerte, otros la tienen un poco más débil, pero al final lo que necesitamos es llegar a ese punto y ese equilibrio de reconocer que cuando llegas a Canadá tienes que entregarte con vida y alma. El asentamiento es lo más difícil. Cuando yo llego a este país, empecé a trabajar con una empresa de filipinos. Y cuando yo empiezo a trabajar con esa empresa de filipinos, hagan el antes y el después. Vengo de estar en los medios de comunicación, de entrevistar al presidente de la República de Colombia. Ahora métame a una empresa de constructora de filipinos en un país que no conozco el idioma, que no conozco absolutamente a nadie, y empecemos a construir casas, a limpiar yardas, a limpiar pasto y hacer todo ese mundo contraste a lo que venía. Yo quiero que se metan ustedes en la película y empiecen a imaginar esa transición. En esa transición, mi equipo era este señor que está aquí, que es José Aventura. Este señor que está aquí, él se enteró hasta que le fui y le llevé el periódico que él fue mi coach, porque él me hablaba siempre de su experiencia y cuando nos sentábamos con José, que nos quedaba tiempo porque eran 15, 20 minutos, porque nos tocaba podar un pasto, nos tocaba armar una pared, nos tocaba poner una fence, nos tocaba hacer todos estos trabajos. Él me hablaba de cuando él fue alcalde de un pueblo de México. O sea, es que los dos tenemos una historia y él me hablaba de esa historia y yo comenzaba a soñar. Yo quiero que analicen bien este panorama. Un comunicador que era nadie en Canadá, sentado al lado de mi compañero de trabajo, mi compañero de pico y pala, que era otro alcalde, un alcalde de un pueblo en México, pero que ahí estábamos en una situación completamente diferente. Miren ese panorama, pónganse en contexto y a eso pónganos ropa de trabajo de albañil, sentados unos al otro, riéndose, pero en ese momento la historia cambia, porque
si bien estábamos listos para trabajar, para coger nuestra pica, nuestra pala, nuestra podadora, lo que sea, en ese momento éramos el periodista y el alcalde. Ahí es donde la historia se desenvuelve. Yo no conocía que estaba en otro país levantando una fence o levantando una cerca. ¿Cómo? En ese momento lo que interveníamos era que estábamos el alcalde y el periodista. Y ahí eso fue lo que no me dejó morir a mí. Eso fue lo que la mente me empezó a reconstruir, porque depende de la persona con la que tú te encuentres, te ayuda o te destruye en un país como Canadá. Por eso es importante reunirse con gente mejor que tú. Y yo hoy reconozco a Ventura, a mi amigo José, de más de 70 años al lado mío, a un polluelo, diciéndole lo que tenía que hacer y dándole ánimo en los momentos más difíciles cuando yo me sentía derrotado por dentro. Estimado José, ¿se acuerda usted de esas épocas? Oh, claro que me acuerdo cuando empezamos a hablar de Napoleón Bonaparte. Oiga, José, pero usted sabía dentro de esa historia que yo narré para este periódico en Toronto, ¿usted percibía que de alguna u otra forma usted me estaba construyendo de lo roto que yo estaba? ¿O usted no se daba cuenta de eso? Bueno, he convivido con mucha gente de diferentes niveles. Así como estuve como guardia del presidente de la República, como estuve aquí en Toronto creando un programa de sacar la primera Miss Latinoamérica, tengo fotos con la Miss Canadá, y así he convivido con muchísima gente. Desde la alta alcurnia como una gente de pueblo, o sea, y lo que yo trabajé para dependencias del gobierno. Y convivía por ejemplo, cuando trabajé en CONASUPO, yo me iba a las montañas, a las sierras de Oaxaca, a las sierras de Puebla, convivía con la gente más humilde. Sí. Y ahí fui aprendiendo. Ya después, cuando yo andaba como chofer de la sobrina de López Portillo, yo que tenía que hasta cuidarla donde, o sea, estar pegadita donde se iba allí a Bellas Artes, al baño, cualquier lugar. José, Entonces ahí saqué la experiencia. pero voy un poco más allá, porque es que usted en ese momento no era el alcalde. Usted en ese momento era mi compañero de trabajo fuerte, mi compañero de levantar paredes. Y por eso es importante saber a qué personas uno escucha cuando llega a Canadá. Y la pregunta es muy concreta, José. Cuando está al lado mío, cuando estamos hablando en esos momentos difíciles, que yo no se lo hacía sentir a usted porque mi visión era otra, ¿usted sentía que me estaba construyendo o usted no sentía que me estaba construyendo? Es decir, ¿qué sentía usted en ese momento? Porque es importante entender cuando nos sentamos al lado de un migrante, saber exactamente qué le hacemos. Ahí están las palabras que pueden construir a una persona. ¿Qué sentía usted en ese momento, en esa conversación? Bueno, a pesar de que sabía, pues, más bien no sabía nada de tu vida, pero tus reacciones, la forma que ves platicamos, veía como que te animabas cuando yo te platicaba de mis experiencias de la vida. Jamás te pregunté a qué te dedicabas o qué, simplemente éramos compañeros de trabajo. Pero en esas pláticas, pues, salían muchas charlas en las que, pues, yo notaba en ti un hombre muy preparado. Así Correcto. que, como te digo, entonces, pues quizá fue parte de la motivación la que yo te platicaba. Correcto. Y voy a colación, Gina y Mex, con José. Y hoy tengo que destacarlo porque es una persona que usted habla con José, le cuenta todas sus historias, la edad que tiene y la capacidad de fuerza y energía que tiene, que no la alcanzo a tener yo, es insuperable, es algo que te transmite. Y voy a este tema, a todos los que pueden estar escuchando esta historia, porque el llegar a Canadá, uno tiene que saber con qué tipo de personas se une. Una buena persona puede construir y hacer en ti
cosas que hacen un antes y un después en tu vida. Cuando tú abres tus oídos a personas que solo tienen voz de destrucción, tienes que correr. Hablo de mi asentamiento como, como colombiano en un país como Canadá, porque aquí hay muchas diferenciales que te hacen cambiar la mente y tu forma de pensar. Al yo cambiar mi forma de trabajo, al yo cambiar mi forma de vida, la mente comenzaba a jugarme momentos difíciles, momentos donde me decía, y mira en qué quedaste. Después de ser un periodista famoso en Colombia, hoy vienes a levantar un pico y una pala para lo que no estabas preparado y hacer, y mira en lo que quedaste. Y la mente, como es la que más te conoce, te hunde eso. Pero ahí estaba un José que siempre hablaba de cosas positivas, siempre construía y siempre edificaba. Entonces, yo puedo decirlo hoy, que gracias a José, a un hombre que era de mi tropa, de mi tropa de trabajo diario, me ayudaba a construir cada día más. Por eso es importante saber cuando llegamos a este país con qué tipo de personas te unes. Toda persona que entre a hablar mal, toda persona que entre a ser pesimista, a decirte que aquí no se puede lograr nada, que las cosas están difíciles, que lo que tú quieras, tienes que correr, Sí. ¿sí? Porque realmente eso no ayuda ni construye a la persona. Nelson, nos puedes hablar bien, pero en ocasiones no aprendemos, la mayoría aprendemos tropezándonos. Es verdad, de los tropiezos uno aprende, pero qué bueno que yo les estoy contando para que no vivamos la experiencia. José, usted fue Sí, alcalde de un pueblo en México. fui creador de, bueno, yo inicié en mi estado, fui el fundador de un municipio y de ahí asesoré a otros que se crearon 16 municipios nuevos en 1995 y yo fui el que los asesoraba. Entonces, pues ahí yo adquirí mucha experiencia porque me llegaban todos los medios de comunicación para ver qué plan tenía yo para crear un municipio. Entonces Imagínense. yo tenía que documentarme en cuestión de salud, en cuestión de educación, en cuestión de medio ambiente, pues llegaban los medios de comunicación para quemarte. A ver, usted piensa hacer ¿qué planes tiene un plan de educación? Pues yo tenía que investigar, ¿Qué parte porque de México? al gobernador no le caía que 16 nuevos municipios se crearan. Y al final le gané la batalla. Increíble. ¿Eh? Es ¿Qué verdad. parte, qué parte de México, señor? Soy de Tlaxcala. Ah, Tlaxcala. El municipio se llama Santa Cruz Quilecla, y si ustedes lo ven en los medios, fuimos iniciadores de la creación de los 16 nuevos municipios en 1995. Mm. ¿Cómo Wow. cómo se pronuncia, José? ¿Tlaxcala? Tlaxcala, Tlaxcala. Tlaxcala, Ah, Glax. Tlaxcala, Ok, muy bien. Vea. Y eso cuándo se fundó eso? 1995, apenas el año pasado estuve en MEA para condecorarme, ellos me han condecorado allá en el municipio. José, pues yo estoy muy alegre que usted se haya conectado a este live porque me hace recordar esos buenos momentos, momentos donde usted me invitaba a su casa, donde nos tomábamos un café, donde me invitaba a ver todas esos momentos de gloria que usted vivió, que esos me hicieron a mí tomar fuerza, creer otra vez en la capacidad que yo tengo y volver a reconstruirme como persona nueva en Canadá. Y hoy pues quiero hacerle público aquí el agradecimiento porque usted es una persona que tiene una capacidad mental extraordinaria. Eh, pues muchas gracias por mencionarme, ya sabes,
siempre, pues, cuando convivimos acá en el trabajo, siempre riéndonos, sacando cualquier, sacamos para no sentir el trabajo pesado que teníamos. Y fue cuando salíamos, ¿te acuerdas ese dicho? Al ataque, mis valientes. Teníamos un dicho que, que yo quiero que usted lo recuerde, José, porque era de los momentos, de los pocos momentos donde nos reíamos y le saqué mucho y quedó escrito en esta publicación periodística. ¿Cuál es ese dicho para que la gente lo entienda? Bueno, pues yo la compuse a mi manera. Al ataque, mis valientes. Si vemos muchos, corremos. Si vemos pocos, nos escondemos. Y si no vemos nadie, éntele que para morir nacimos. Así es, mi querido José. Josecito, pues no sé si Gina vaya a preguntarle algo o Mex vaya a preguntarle algo antes de despedirlo. Quería hacer pública este momento de este asentamiento y dejarle claros a ustedes que Canadá es para valientes, pero para valientes como lo dice José. Repítalo, repítale, ¿para qué es Canadá? Para valientes como quiénes. Como Canadá es un país donde necesita gente valiente, como Nelson y su servidor y todos los que están ahí presentes, que están haciendo algo sobresaliente para bien de sus países. Exacto. Jason dice, la doctora Gina es muy buena. Ella me habló y calmó mis angustias. Le agradezco bastante a ella. De eso se trata, Jason, de que este grupo que estemos aquí tengamos una forma de poder ayudar a los nuestros. Marina dice Nelson y sus estrellas. Es verdad, es verdad. ¿Me podría explicar el programa de Golfo? Se lo puede explicar. Inclusive puede tener una cita con la doctora Gina. Usted simplemente me escribe porque ya estamos pasadito de tiempo y yo le saco una cita completamente gratis de 15 minutos. Debemos tener esa actitud y positivismo de Josecito. Es excelente persona, Gina, gracias. Gina, claro que es excelente. Si no fuera excelente, no estuviera aquí. Oye, muchas gracias, pregúntele a esta gran compañía en Canadá, GBS, ¿quién les metió el sindicato? Es correcto, de GBS. Muchos años también trabajó mi querido José allá. Pues, José, ¿alguna pregunta para José, compañeros, o ya estamos bien así? No, todo bien, todo bien. Un saludo ahí al paisano. Claro que sí. Pues, bueno, pues mucho gusto en verles por este medio y pues a echarle ganas. Pero váyase con el refrán, que ese es el refrán que más me gusta. Bueno, lo repetiremos. Al ataque, mis valientes. Si vemos muchos, corremos. Si vemos pocos, nos escondemos. Y si no vemos a nadie, entre mis valientes, que para morir nacimos. Un abrazo, Josecito. Ándale. Muchas gracias. Felicidades a todos. Así es, un abrazo. Mi estimado Maex, muchas gracias, hermano. Fue un muy buen programa. Espero que hable con la doctora Gina a ver qué le puede solucionar. ¿Le parece? Vamos a ver, sí, primeramente Dios, vamos a seguir en la lucha. Yo sigo continuando con la idea igual de que vine a superarme, ¿no? También pasé por el proceso de limpiar restaurantes, de limpiar oficinas, pero nunca me quise y no he querido quedarme abajo y no quiero. De hecho, Nelson, precisamente aprovecho rápidamente para preguntarte, a mí me gustaría, yo estuve en la radio hace muchos años en México, cuando ya estaba teniendo éxito el programa, desgraciadamente quien me metió, pues lógicamente los celos son malos, ¿no? Y me sacó. Y me gustaría volver a la radio, me gusta, me siento, no sé, mucho más libre que al hacer televisión o video. Sí, señor. No sé qué consejo me pudieras dar por ahí. Usted tiene una voz espectacular, compañero. Su voz es una voz 100% radial, es una voz que llama la atención, es una voz que impacta, es una voz que... Y usted es una persona que construye
cuando está hablando, entonces eso es interesante y es el principio básico de todo locutor. Entonces, lo bueno es que uno tiene que desarrollar lo que uno sabe. Si usted sabe hablar, si usted sabe convencer, si usted sabe proyectar, pues lo primero que hay que hacer es que active su TikTok y comience a trabajarle, a hablar. Enfóquese en lo que más le llama la atención. ¿Cómo puede construir usted comunidad? ¿De qué forma puedo ayudar a los míos? Y su voz es el vehículo perfecto para poder llegar a millones de oídos que lo están necesitando, señor. Sí, claro, entiendo. De hecho, ya abrí mi cuenta y la hice de México para ver si podemos monetizar por ahí. Realmente, Ok. perdón. Adelante, y usted sabe que en lo que podamos ayudar, aquí estamos siempre presentes. Lo que yo necesito y les digo siempre es que todo el que esté a mi lado tiene que producir y ganar el triple, porque de eso se trata. Claro. Perfecto. Y bueno, vamos a seguirle echando ganas, Nelson. Y pues, Lo que me siento necesite, aquí bien. estamos pendientes, señor. Un abrazo fuerte. Un Feliz abrazote. noche. Igualmente, gracias. Mi doctora Gina, usted también es una locutora espectacular que Ay, Dios. adicional tiene un plus, que conoce mucho sobre la migración aquí en Canadá. Doctora Gina, mil y mil gracias por su tiempo, mil y mil gracias por dedicarle tiempo a toda esta gente que todos los días, desde las 6 de la tarde a 7 de la noche, sacan de su tiempo, nos prestan sus oídos para traer información cada vez más valiosa. Nos vemos mañana, mañana es viernes. De lunes a viernes trabajamos en el podcast del migrante desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Feliz noche, doctora. Feliz noche a todos. Para todos un Igualmente, abrazo, saludos abrazo para desde todos. Alberta. Oiga, yo veo que la gente a ver, despídanse. Ahí hay más de 16, 17, 18. Listo, nos vemos hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. ¿Dónde están que no los veo? Escuchan, pero no nos dicen absolutamente nada. No sabemos si les gusta, si está bueno. Una manito ahí Una arriba y digan, manito. sí, estamos acá presentes. Aquí Porque eso nos presente. motiva, eso nos sigue motivando a nosotros a dar esta información de valor. Claro, ¿dónde están? A ver, ¿dónde los veo? Saluden, digan sí, buenas noches, chao, 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 chao. Buenas noches. Eso, Alcira, muy Eso. bien. Muy bien. Motívenos porque qué tal nosotros aquí, Nelson, hablamos y no sabemos si les gusta esta información. Lo sabemos. Muchas gracias por la información, Vania Nápoles. Perfecto. Hola, Nelson. Listo, perfecto. Ahí los veo. Perfecto, así es. Un abrazo para todos. Bendiciones. Dios los bendiga. Feliz noche. Descansen. Mañana estaremos desde las 6 de la tarde, hora